¿Cómo están? Buenos días. Un día más en un café especial. Hoy tengo un gran amigo con nosotros que va a estar participando, Mario Rodríguez, desde Las Vegas, Nevada. Tremendo, es un pastor que admiro mucho, porque imagínense, es un lugar, Las Vegas, primero que es precioso, pero es un lugar de juegos. Es un lugar donde el pecado sobreabunda, pero dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahí esa iglesia es una iglesia referente. Mario ha estado haciendo las cosas súper bien. Lo conocí hace algunos años atrás. Tuvimos la oportunidad de estar en su iglesia, de predicar con ellos. Un par de veces estuvimos por allá. Y luego también deporte un poco. Corrimos en moto por la famosa ruta, es la 66. Sí, tremendo, y fuimos al Cañón del Colorado. En esa oportunidad estuvo Marcos Witt también con nosotros. Bueno, él organizó, ¿no? Marcos fue el que organizó y fuimos un primer grupo. Luego hicimos otros viajes con Mario y con algunos pastores, y fue una bendición conocer a Mario, su esposa, sus hijas y todo ahí en Las Vegas. Mario, buenos días. Quiero presentarte, dejarte durante unos minutos hablando con la gente que nos está mirando ya que aquí en el Ecuador, y que nos traigas una palabra. Mario, adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, Pastor Jimmy. Siempre igual un cariño, igual de parte de mi esposa, de mis hijas. Siempre los estimamos mucho a ti y a Edita y a sus hijas y a tus yernos, tus nietecitas. Siempre están en nuestras oraciones y los llevamos con un gran cariño y recuerdo en nuestros corazones. Siempre orando y pidiendo a Dios que les dé sabiduría y ahora en este tiempo de pandemia, pues igual, ¿no? Protección, sabiduría y en esta sabiduría para saber qué pastorear, qué instruirle a nuestra gente. Les envío saludos desde acá, desde Las Vegas, Nevada, como dices tú, la ciudad que todo el mundo conoce como la ciudad del pecado, y ahora nosotros la estamos tratando de transformar a través de la palabra de Dios en la ciudad de la gracia, la ciudad de la luz de Jesús. Así que ahí vamos, un granito a la vez, contribuyendo con nuestra sociedad. Pero sí, les mando un fuerte saludo a todos los miembros de tu congregación y amigos que tenemos por allá en el Ecuador, toda Latinoamérica. Pues quería compartir solamente un pensamiento que ha estado en mi corazón en estas últimas semanas, en todo este tiempo que ahora tenemos para leer mucho más, para orar mucho más y meditar, ya que pues está estas reglas de distancia social que no nos permiten tener y celebrar nuestras reuniones en nuestro edificio con cientos de personas. Pues ahora que estamos ya solamente con la oportunidad de hacerlo virtual, y es así como, al igual que ustedes, hemos estado manejando nuestros servicios virtualmente, pero pues no es lo mismo, ¿no? Hay una distancia y ahora le estamos hablando y compartiéndole a cámaras, sabiendo y entendiendo que detrás del otro lado de esas cámaras hay ovejas, hay un pueblo, hay gente que necesita una palabra. Así que
seguimos hablando de esto y seguimos trayendo las buenas noticias. Creo que los noticieros hacen un buen trabajo en darnos todas las malas noticias y ahora nosotros, los hombres de Dios, debemos de traer las buenas noticias. Hablando de esto, leía los otros días en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 31, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, y dice, así que no se preocupen por todo, no se preocupen por todo eso diciendo, y es una instrucción que Jesús nos está dando, dice, y continúa diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Y sabes, Pastor Jimmy, hasta este tiempo yo había leído, había compartido sobre este pasaje en cientos de ocasiones, por no decir en miles de ocasiones, ¿no? Y lo he leído en mis devocionales y a veces, pues en esa sencillez de su palabra, existen tantas verdades, tantos pedazos de oro del cielo y revelación que Dios nos ha dejado ahí. Y cuando yo leía ahora en estos días, mientras meditaba en esto, me pregunté a mí mismo, bueno, ¿y por qué es que Jesús se atrevió a decirles, y no se preocupen por qué van a comer o por qué van a beber o qué ropa deben de ponerse? ¿Y por qué? ¿Por qué sería tan específico en hablar de estas cosas? Y es que, ¿sabes qué? Creo yo que en nuestra sociedad, si somos sinceros, en realidad la mayor parte de nuestra gente sale a trabajar para buscar un ingreso económico, ¿verdad? Un salario, un cheque, un efectivo que le van a pagar por rendir sus servicios, por su trabajo. Y el primer pensamiento que viene a nuestras mentes es el hecho de, bueno, con ese dinero es para poder comprar los recursos básicos, lo que es la comida, lo que es la bebida, lo que es ya sea la hipoteca o el arriendo de nuestro apartamento o casa, los pagos que son las cosas básicas, ¿no? Los alimentos, la ropa. Y creo que la gran mayoría de nuestra sociedad hace esto, sale a trabajar, y estoy hablando de gente que aún conoce al Señor, que conocen a Dios. Pero esto ha sido realmente el proceso más normal. Todo el mundo sale, le entrega su día al Señor, le da gracias por la mañana, por un nuevo comienzo, por su misericordia. Pedimos el pan nuestro de cada día y, en fin, salimos a laborar y la mayoría de las personas salimos a realizar nuestro trabajo, a vender nuestros servicios, a vender el producto que representamos. Me refiero a los empresarios, microempresarios, me refiero a la gente que trabaja para alguna empresa. Y entonces lo normal es que al final de esa semana o de esos 15 días, de acuerdo a cómo lo haga cada país o cada empleador, pues te dan tu salario. Y entonces creemos que ese salario es precisamente para cubrir los recursos básicos. Pues lo que yo encontraba al leer esto y realmente buscar a Dios y orar, me doy cuenta que el mismo Dios nos dice, no, espérenme, la ecuación aquí está incorrecta. Ustedes no deben por qué preocuparse por estas cosas. Esas son cosas que yo como su papá me voy a encargar de ustedes. Y entonces yo decía, ¿cómo le explico esto a la iglesia? ¿Cómo le explico esto a Latinoamérica? Porque pues es un concepto que no es tan fácil de digerir, porque es lo normal, lo que hemos hecho por siglos, lo que hemos hecho por generaciones. Pero entonces el Señor me daba esta revelación para poderlo aplicar de esta manera. Me decía, Mario, tú tienes 2 hijas, Nicole e Isabela. Nicole tiene 20 años, Isabela tiene 18. Sí, ya sé, no me digan suegro. Estoy todavía orando que Jesús regrese por su iglesia. Pero en fin, es una broma, obviamente que ahí estoy, amo a mis hijas con todo mi corazón. Pero la realidad es esta. Yo nunca he visto a Nicole, mi hija mayor, o a mi hija menor Isabela, pasar una noche en vela o bien preocuparse por qué habremos de comer. Nunca he escuchado, papá, ¿será que esta semana va a funcionar el calentador del agua para podernos duchar con agua caliente? Nunca he escuchado que ellas digan, papá, ¿será que esta semana sí vamos a tener algo que comer en casa? ¿O vamos a pasar hambre? ¿Será que no sé, que cualquiera de todos los que son los recursos o los servicios básicos, que haya agua potable, gas,
electricidad. Yo nunca he visto que mis hijas se tengan que preocupar por eso, por lo básico. ¿Por qué? Porque ellas entienden que ellas tienen un padre, en este caso su servidor, que él va a trabajar, él va a hacer lo que sea necesario, pero él va a proveer todo lo necesario, todos los recursos básicos para esta casa. Ellas no tienen que salir a trabajar por ello, ellas no tienen que esforzarse, ellas no tienen que perder el sueño o llegar a una ansiedad o llegar a un temor de no saber qué van a comer el día de mañana. Eso es básico, su papá lo está cubriendo. Y entonces el Santo me permitía y el Padre perfecto, como Padre pecador, que en tantas y diferentes maneras eres imperfecto porque soy humano, aunque amo a Dios, mis errores como cualquier humano. Sin embargo, aún en mi imperfección, yo siempre quiero ser el proveedor de mi casa. Y gracias a Dios, y lo digo únicamente para la gloria de Dios, yo he sido el proveedor y el sustento terrenal para mi familia. Entiendo y obviamente no me quiero llevar ninguna gloria. Es obviamente por la gracia de Dios que Él me ha dado la capacidad de proveerle a mi familia. Pero yo he sido quien aquí terrenalmente soy la figura del sustento de mi hogar. Entonces, Dios me decía, ¿cómo es que tú tienes la confianza de que tú, siendo imperfecto, vas a proveer todo para tu casa? ¿Por qué llegarías a tener tú en algún momento duda, ansiedad, falta de seguridad del saber que yo, que soy el Padre perfecto y que soy el dueño de todo el oro y de toda la plata, no voy a sustentarte? Y por eso es que les dijo a sus discípulos, ¿saben? Van a orar de esta manera, van a pedir el Padre Nuestro. Esto es como lo van a funcionar. Este es un modelo de oración. Y yo quiero que entiendan en el versículo 32, y Él les dijo, pero estas cosas no se tienen que preocupar. Estas cosas en particular, el que van a comer, el que van a beber o que van a vestir, hablando, y no creo que solamente está limitado a estas tres cosas, sino que se refería a Jesús a las cosas básicas. Las cosas básicas Él nos las va a proveer. De la misma manera como una hormiga no tiene que preocuparse para saber cómo va a juntar el alimento durante el verano para en el invierno poderse ir a invernar, como un pajarito no tiene que sufrir y decir, ¿cómo voy a hacer para comer? Dice la Biblia que Él cuida de las aves, que ninguna hoja de un árbol se cae sin su perfecta voluntad. Entonces, tenemos que entender como creación de Dios, como hijos y coherederos con Cristo Jesús, que hay partes que son esenciales, que son básicas, que Jesús nos dice esta mañana. ¿Saben qué? Hoy que se levantaron, hoy que pidieron el pan nuestro de cada día, hoy que entregaron y reconocieron que nuevas son sus misericordias, hoy que confesaron sus errores, ¿saben qué? Anímense. Porque les he dado una promesa y es la promesa que no les faltará nada básico. Yo soy su papá y los voy a sustentar aún en medio de pandemias, aún en medio de COVID-19, aún en medio de una economía en recesión el día de hoy alrededor del mundo. Yo todavía voy a estar al frente. Yo soy el Padre perfecto. Nada les podrá hacer frente, nada ni nadie les podrá hacer frente. Yo voy a estar con ustedes de día y de noche. Esto que para el mundo es una crisis, para ustedes será una oportunidad de prosperar, de crecer en fe. El enemigo pensó que nos había cerrado las iglesias. Le tengo noticias. Se abrieron iglesias en cada hogar ahora. Entonces, cuando regresemos, una vez que esta pandemia sea erradicada, estoy seguro que nuestras iglesias aún van a ser fortalecidas y van a aumentar en todas las áreas, no solamente numéricamente, pero aún en una hambre, en una sed y en un deseo de estar juntos, celebrando, amándonos, aprendiendo de la palabra del Señor. Y esto es lo que el Espíritu Santo me traía precisamente hoy para compartir con ustedes. El hecho de que yo quiero que no me crean a mí, pero le crean a Dios. Dios sí es un Dios perfecto, es un Padre perfecto, no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Y si Él nos dijo, de estas cosas no se preocupen. Realmente nos dice en el verso 33, lo que a ustedes les toca hacer es busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo. Y cuando dice todo, incluye
todo, Pastor Jimmy, todo. Dice, Él les dará todo lo que necesiten. Así que yo estoy ahora recibiendo esta palabra de una manera diferente, porque ahora Él ha removido de mi, no sé, de mi responsabilidad el hecho de que yo tenga que vivir con preocupación en cuanto a las cosas básicas. Él va a suplir todas las cosas básicas en mi vida y en la de mi familia. Por ello es que nosotros los hijos de Dios, lo que sí estamos supuestos obviamente es buscar su reino, pero a las veces no bajaré nuestra humanidad, pero estoy hablando nuestro estilo de vida que es de reino, ahora tendrá que atraer todas estas cosas a nuestras vidas. Y por eso es que vamos a vivir en prosperidad, ¿no? Deuteronomio 28, versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hoy vengo a decirle al Ecuador, vengo a decirle a Guayaquil, vengo a decirle a Cuenca, vengo a decirle a Latinoamérica, si tan solo escuchamos la voz de Dios, Él nos dice, Deuteronomio 28:2, todas estas bendiciones vendrán detrás de ti, te van a perseguir. Y yo estoy listo para ver eso, para ver la iglesia de Latinoamérica ser perseguida por las bendiciones de parte de Dios. Y ver un nivel diferente de todo lo que estamos viendo hasta el día de hoy. No sé, ¿qué opinas en cuanto a esto, pastor? Tremendo, tremendo. Sabes que es una palabra que hemos venido de una u otra manera escuchando desde España, desde Centroamérica. Algo que está en nuestro corazón, algo que Dios está poniendo. Es el asunto de un tiempo de crecimiento de la fe. Un tiempo de crecimiento de la fe, tanto pastoral, porque la iglesia está ahí en la casa mirando todos los programas espirituales. Sabes que uno de los reportes que nos han dado es que antes todas las páginas de sexo eran lo que más se abría. Hoy son las páginas espirituales las que más se abren. Wow. Es la antesala de lo que viene. Estamos convencidos que, por supuesto, que la iglesia va a crecer. Pero juntamente con un crecimiento de gente, nuestra fe tiene que crecer. Así es. Sí, ¿por qué? Porque nosotros, que somos pastores, dice la palabra de Dios, vivan del templo. Hemos dedicado nuestra vida a servir al templo y teníamos nuestro salario de la iglesia. No buscamos la iglesia por el salario, sino que en algún momento entramos dentro de una nómina de pago de la iglesia. Pero hoy, que no hay salario, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a vivir por fe. Son esos momentos donde Elías es llevado al rollo de Kerit, porque hay una gran sequía, ¿sí? Qué tremendo, porque el hombre llega ahí y puede sacarle la lengua a todo el mundo, ¿no? Yo tengo agua, ustedes no tienen agua. Pero dice que a los pocos días se les seca el agua. Y es como, está bien, Elías, tú también eres parte de esta gente que va a sufrir, pero tú vas a demostrar la fe. Dice, ve donde una viuda pobre, y viene el proceso, tú conoces, ¿no? Donde la fe del hombre tiene que crecer. Y cuando hablo de hombre, estoy hablando de la pastoral, del liderazgo de los pastores. Yo creo que ese es el tiempo donde nosotros vamos a ver que no solamente los cuervos nos van a proveer, sino que Dios todavía va a mandar codornices, va a abrir el cielo para maná. Hace unos días atrás estaba aquí en casa, de repente me llama un hermano que está repartiendo, nosotros repartimos a través de él canastas a mucha gente. Hemos pedido ayuda, nos han mandado ayuda, pero también lo estamos haciendo nosotros con AIDA. Y entonces de repente me llama y dice, pastor, tengo legumbres frescas, quiero dejarle aquí. Bueno, una sorpresa, ¿no? Hace unos días una hermana del campo me llamó, me dijo, pastor, he recogido como 60 huevos, quiero regalarle. Y cosas así por el estilo. No, por supuesto, no nos ha faltado para nada. Podríamos seguir aquí porque Dios todavía envía ángeles para proveernos, pero es un asunto de fe. Así es. El día de ayer escribía, he estado con el tema de Pedro todas estas semanas, aunque he estado cambiando de tema, diferentes aspectos de la vida de Pedro. Escribí solamente una pequeña frase
porque ya Pedro se ha bajado de la barca, Pedro está caminando en el agua y vienen las palabras de Jesús. Y sobre esas palabras de Jesús, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y es lo que estás hablando de fe. Es una cuestión de madurar nuestra fe. Es, no tengan ustedes preocupación de qué va a comer. Hablaste súper bien sobre el tema de tu hija. Es el mejor ejemplo. Ella no está preocupada. Papá, ¿me vas a dar de comer? Ella sabe que se sienta y papá le va a dar de comer. Y nosotros, siendo malos, hacemos eso. Tenemos que imaginarnos cuánto más nuestro Padre en los cielos. Así es. Por eso que es la palabra propicia. Y yo creo que tras todo esto, lo que se está escondiendo es algo que el Espíritu Santo necesita de nosotros en este tiempo. Amén. 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 De crecer. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esto me sacudió a mí espiritualmente y de decirle, ¿sabes qué? Incluso tuve que pedirle perdón a Dios, Pastor Jimmy. Le dije, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, porque en algún momento yo tomé alguna carga que no me pertenecía. Y esto me hace causar estrés, obviamente, ansiedad, duda, ¿cómo vamos a hacer? Dios está en control. Él todavía no se le ha salido nada de sus manos. Todavía Él está en control. Él estoy seguro que no mandó la crisis, pero Él puede utilizar la crisis para que nuestra fe aún crezca mayor. Y yo aprendí en esto, wow, al aprender sobre cómo les enseñó a orar a sus discípulos, me doy cuenta que no hay oración para pan futuro. Si te das cuenta, Él dice, hay que pedir el pan nuestro de cada día. O sea, solamente podemos pedir el pan de hoy. Claro. Incluso lo ves a través de la historia del pueblo de Israel, y cuando ellos querían guardar algo, se echaba a perder. Maná se podría, sí. Exacto. Y luego, por ejemplo, cuando el milagro de la multiplicación, cuando alimentó a los 5,000 varones y sus familias, Dios no es Dios desperdiciado. Al final, ¿qué hizo? Mandó pedir que recogieran todo, y fue que recogieron las 12 cestas, que fue la bendición del niño, ¿no? Que había compartido. Pero me di cuenta una vez más, no puedo estar yo preocupado por mañana. El reino de los cielos no tiene mañana, tiene hoy. Hoy. Aunque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él tiene cuidado de nosotros, y Él sabe cuál es nuestro final de la película. Sin embargo, Él dice, hey, ustedes nada más preocúpense por el hoy, y eso, cuando digo preocúpense, me refiero a pedir lo que a ustedes les toca pedir, que es el pan nuestro. Yo me encargo de proveer lo que yo les tengo que proveer. Y eso me dio una paz tan increíble, pastor, de que, tú sabes, las cosas son de una manera un poco diferente en Estados Unidos. Nosotros tenemos una hipoteca que tenemos que pagar sobre el edificio de nuestra iglesia, ¿no? Y al no tener pues nuestros servicios, obviamente nuestra economía se terminó, es totalmente diferente, pero no es como que los acreedores te dicen, bueno, les perdonamos la deuda, ¿no? O sea, no, todavía hay un compromiso. Pero creo que cuando entendí esto, dije, Señor, gracias, porque no es mi iglesia, no es mi edificio, es tu iglesia, es tu edificio. Al que más le conviene que esto siga creciendo y que siga fortaleciendo es a ti, así que entrego en tus manos toda esta responsabilidad. Voy a ser, obviamente, como tu embajador, como tu administrador aquí en la tierra, lo que me toca a mí, lo diligente que yo tengo que hacer, pero ahora entiendo y tengo en una paz sobrenatural, porque ahora entiendo que tú estás en control. Así es, Mario, qué tremendo, porque tú mencionaste el tema de la iglesia, de los costos, y nuestra iglesia hace muchos años fue pagada, prácticamente no tuvimos una deuda con la iglesia, pero han pasado ya más de 20 años de la construcción y nos comenzó a dar problemas. Llegó un momento que el techo se nos caía, tuvimos un problema del sistema eléctrico, tuvimos que cambiar todo el sistema eléctrico. ¿Para qué te voy a hacer cuentas? Pasaban los $100,000 en gastos ese año y nos puso en una situación muy crítica, porque el año pasado ya fue un año difícil para la iglesia, por lo menos en Ecuador. Tengo entendido que en muchos lugares, pero para Ecuador ya fue un año difícil. Así que estábamos con algunas deudas por pagar y eso nos robaba la paz. Claro. Pero el momento que entramos en esto, en toda la situación, yo dije, ahora va a ser peor, porque ahora no hay ni para los salarios. Wow. Peor para los pagos que debemos hacer. Sin embargo,
es el tiempo donde mayor paz he tenido. Esta mañana estuve grabando un mensaje en la iglesia. Me fui para la iglesia. Hoy día podía sacar el carro, los días jueves puedo sacar. Así que me fui un rato para la iglesia, por supuesto, vacía. Solamente el cámara y mi yerno, que es el que me ayuda en esto. Y cuando salía de ahí, sentí una profunda paz. Esa paz que uno siente, dice, qué lindo es sentirse como que no debes nada a nadie. Yo sé que la deuda está ahí, pero claro, el sentimiento. Yo escribí algo el día de ayer que dice, la enfermedad asusta, pero la falta de fe mata. La crisis intimida, pero la falta de fe deprime. Y ese es el asunto, que en estas situaciones, si nosotros no tenemos fe, vamos a morir, pero primero nos vamos a deprimir. Y cuando digo morir es un morir espiritual. Claro. Eso es todo, ¿no? Hoy más que nunca, la gente necesita reconocer que Jesús todavía sigue extendiendo la mano a la gente que se hunde. Que Dios no te aplasta por falta de fe. La falta de fe te causa a ti un dolor. Pero el Señor siempre va a decir, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y esto es un mensaje para muchos pastores que no pueden darse el lujo el día de hoy. Tienen que levantar su mirada al cielo y comunicarse con Dios todos los días, cada mañana. Porque Dios tiene una palabra para que esos pastores den una palabra de fe y de ánimo a sus congregaciones. Amén. Mario, en estos días, mucha gente se ha estado conectando con nosotros, aparte de la gente de la iglesia, pero gente desde el Paraguay, desde la Argentina, desde diferentes lugares, de Estados Unidos. Pastor, ¿podemos entrar en el curso que usted va a dar? A mi esposa le hacen lo mismo. Es decir, Dios está agrandando las redes y algo que no usábamos quizás efectivamente eran las redes. Yo sé que falta el abrazo. Sin embargo, hace unos años el Señor me habló muy fuerte, porque yo siempre he sido muy amiguero. Y prácticamente lo que yo sentí es que el Señor me decía, a mí no me interesan tus amigos, por una razón. Mira, porque después me dijo, yo quiero que tengas amigos. No, a mí no me interesan tus amigos. Lo que me interesa es que el reino de los cielos crezca. Por eso murió Jesús. Jesús no murió para que tengamos muchos amigos, sino para que haya muchos discípulos en el reino de los cielos. Correcto. Y hoy por hoy estoy mirando esto. Podemos hacer discípulos en cualquier lugar del mundo, gente que se ha apartado de una iglesia, gente que no asiste ya a la iglesia, gente que salió, o gente nueva, o gente que dice, me han escrito, pastor, nosotros somos de tal religión. ¿Podríamos seguir? Por supuesto. Entonces podemos avivar la fe. Es un tiempo espectacular, una oportunidad como nunca antes en nuestras vidas se ha dado. Entonces no lo veo como un asunto negativo, sino más bien como un asunto positivo. Creo que es la antesala de la venida del Señor. Así es. Necesitamos aumentar nuestra fe. Mario, eso es increíble, lo que Dios está haciendo. Estoy conectado con un buen amigo mío, David Thomas. Él vive en los Estados Unidos. Próximo año vendrá como misionero nuevamente a Ecuador. Fue el maestro de AIDA. Y este es un hombre que tiene 2 PhDs en teología de Asambleas de Dios. Él es espectacular. El español lo habla súper bien, muy fluido. Y él me ha estado dando palabras sobre estos tiempos. Él es un perito del Apocalipsis. Y entonces va desmenuzando toda la palabra. Es increíble. Lo único que hace es animarme. Anímense, el Señor viene pronto. Sí. Es simplemente que la fe se mantenga. La Biblia dice, hallaré fe en la tierra cuando vuelva. Y este tipo de cosas son los que roban la fe al que no puede creer, al que el Señor le va a decir, ¿por qué dudaste? Y como tú dijiste, no necesitamos guardar pan para mañana. El pan es para hoy. Así es. Porque cuando el pan es para hoy, puedes dormir en paz, sabiendo que mañana tendrás pan fresco. Otra vez. Que no lo tienes que guardar. Amén. ¿No es cierto? El Señor Jesucristo dijo, a cada día le basta su propio afán. Yo vivo prácticamente, tú no conociste esta casa, pero estoy ahora en una loma que mira que divisa Cuenca. Y estoy prácticamente en la ciudad, pero estoy en el campo. Oír los pájaros en la mañana me llena de emoción.
Tengo unas tórtolas que se paran al pie del muro y comen de los gusanitos que están bajo las plantas. Todas las mañanas. Me llena de emoción por una razón. Si ellos están comiendo, yo valgo más para mi Señor. Así es, así es, así es. Mario, esas son palabras que estamos compartiendo a toda la gente que nos está mirando. Sí. Algo más, Mario, que nos quieras decir, porque quisiera que un minuto más ores por Ecuador, claro, por la gente, por los pastores, por la gente que ha perdido familias, en Guayaquil sobre todo, mucha gente ha perdido mucha familia, y hay una consternación, hasta cierto punto hay gente asustada, gente de la fe asustada por todo lo que ha venido sucediendo. Imagino. Sí, con mucho gusto. Yo voy a orar por ustedes en un segundito. Sabes que mientras compartías lo que me estás diciendo sobre la vida de lo que has estado estudiando sobre Pedro y sobre todo esto que sucede a través de una crisis como esta, hay dos cosas, creo yo, hay dos tragedias que suceden en cada crisis. Y como hijos de Dios, me gustaría que nosotros estemos pendientes y nosotros estemos ya una vez preeducados al no permitir que estas tragedias sucedan en nuestras vidas. Después de cada crisis, durante una crisis, suceden dos tragedias principalmente que yo conozco. Y una es el hecho de que la generosidad desciende. Y número dos, los valores y la ética se dejan por un lado. Cada vez que hay una crisis, yo he estado estudiando las últimas crisis de los últimos 200 años y yo veo que durante cada crisis hay dos tragedias. Una, la generosidad desciende y dos, los valores y la ética se dejan a un lado. Y yo creo que nosotros como embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, nosotros debemos de ser ese tipo de personas que nosotros no aceptamos esa tragedia, sino es el tiempo en que nosotros vamos a ser más fieles a Dios. Y yo sé que de acuerdo a nuestras posibilidades, sé que hay gente que no está trabajando, sé que hay gente que no está recibiendo un salario, pero todavía los que lo estamos haciendo, los que tenemos la bendición de poder salir a trabajar o que todavía tenemos un salario o tenemos una remuneración económica, todavía nosotros nos debemos de mantener fieles a Dios. Y nuestros diezmos, nuestras ofrendas deben de ser separadas. Tenemos que buscar, así como tenemos el ingenio para buscar qué vamos a comer, tenemos que buscar el ingenio de cómo vamos a enviar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la casa del Señor, para que nosotros no seamos parte de esa tragedia que sucede en las crisis, donde desciende la generosidad, donde nosotros podamos tener el cuidado, como lo están haciendo ustedes, al llevar esas canastas de alimentos básicos a gente que está necesitando. En este tiempo nosotros debemos ser las manos de Jesús y ser esta generosidad que Dios ha puesto como parte de nuestro ser. Y en cuanto a los valores y la ética, este es un tiempo para tener mucho cuidado como hijos de Dios y no vender nuestros valores y principios por nada. No vamos a vender nuestros principios ni valores por nada y vamos a mantenernos creyéndole a Dios y siendo fieles a nuestras esposas, siendo fieles a nuestras iglesias. Entonces, amigos pastores que me están escuchando el día de hoy, oren, pídanle a Dios que nosotros seamos los primeros en poder demostrar nuestra característica de generosidad, 1 y 2, que nuestros principios y valores son intachables, intocables, invendibles, no los vamos a ceder por nada, nosotros vamos a mantenernos, esta crisis nos va a hacer madurar, esta crisis nos va a dar fe. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, así que alégrense, y esta es la palabra que les doy antes de orar por ustedes para bendecirlos. Dice ahí, alégrense. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Oye, qué tan real suena esto a lo que estamos pasando el día de hoy, ¿no? Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, versículo 7 de Primera de Pedro capítulo 1 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Y en realidad está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas,
les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Qué tremendo, Mario, qué tremenda Ahí palabra. para estar contentos. Yo voy a poner esas partes, hay algunas partes que voy a copiar para enviar a la pastoral de Ecuador. Soy el vicesuperintendente de las Asambleas de Dios y tengo ese contacto con muchos pastores que están dudando. Tú hablaste de los diezmos y de las ofrendas dentro de lo que es nuestra conferencia. Yo le llamo a la iglesia honra. Siempre le he dicho, vamos a honrar a Dios, porque la ofrenda y el diezmo que ya mencionaste tú, para mí es un asunto de honra nada más. Que la Biblia dice, honra al Señor con tus bienes. Y a veces no hemos entendido lo que significa la verdadera honra. No es cuando tienes. No es cuando tienes. Quizás el mejor momento de honrar es cuando no tienes. Exactamente. Ese es el momento donde nuestra fe pega un impulso gigantesco. Cuando teníamos para algo, pero sin embargo, seguimos honrando a Dios. Hay algunas pocas iglesias en el Ecuador que veo que han mantenido, aunque no tienen sus servicios, siguen diezmando lo que venían diezmando. Es decir, ellos tenían una provisión guardada porque siempre fueron diezmadores. Y hay gente en la iglesia nuestra que sigue enviando sus diezmos. Son pocos, realmente pocos, pero que aprendieron a honrar. Sé que ellos, cuando termine todo esto, van a ser catapultados muchísimo más arriba. Tú hablaste de Pedro, hablando de la alegría. Yo estuve hablando hace poco del apóstol Pablo a los filipenses, que les dice, vivan con alegría su vida cristiana. Vivan con alegría. No les dice, cuando estén bien, vivan con alegría, sino simplemente vivan con alegría, no importa el tiempo. Así es. Yo creo que esa es parte de que cuando tú das, cuando dijiste, hoy va a aumentar la generosidad, sí, hay mucha gente que ha comenzado a ser generosa. Tienes que entender que nosotros recibimos más de 500,000 de venezolanos en Ecuador, quizás más, yo no sé las estadísticas cuántos son, pero muchísimos de ellos hoy están en las calles y no tienen literalmente que comer. Hoy día había un muchacho haciendo con la mano, o sea, rogando por $1, ¿no? Y claro, no es el hecho de no querer darle. El asunto es si abres la ventana o no la abres. Claro. Porque te estás exponiendo, ¿entiendes? Y eso es parte de la fe, de la misericordia. Es tocar al leproso. Exacto. Es lo que Jesús hacía, que nosotros no lo hacemos porque tenemos poco de miedo a hacerlo. Entonces un día el Señor nos va a decir, ¿por qué dudaste? Wow. Son esa parte de la generosidad que tiene que comenzar en nuestras vidas para que fluya desde la cabeza hacia los pies. Ese es el aceite de Aarón que baja desde la cabeza. Es un aceite del sacerdocio. Así es. Necesitamos mostrar en estos tiempos, Mario. La verdad es que nosotros estamos haciendo, no te voy a decir un sobreesfuerzo. Imagínate, hoy Aida me decía, con $12 puedes dar una pequeña canasta para una semana para una viuda. Wow. $12. Y yo pienso, ¿cuánta gente puede tener? Y yo les he dicho, hermano, lo que tenga, compártelo. Si te has comprado un quintal de arroz, ya corta la mitad y comienza a hacer fundas tampoco miserables, ¿no? Fundas para que alcancen la semana. Nosotros dábamos de comer a 60 viudas todas las semanas. Era una funda grande para una semana. Y eso lo veníamos dando ya como 8 años. Wow. Mario, seguimos dando a las 60 viudas, ya 2 meses. Seguimos dando a las 60 viudas, pero ahora no son 60, estamos dando muchísimo más. Wow. Mira, no sé cómo, pero Dios abre puertas, Dios abre ventanas y sobre todo si uno quiere hacerlo, Dios es fiel para proveer. Pero Amén. Es un asunto de salta de la barca y camina sobre las aguas. Así es. Creo que los mejores mensajes están siendo dados en estos tiempos. Amén. Amén. Creo que la mayor inspiración pastoral, ahora no tenemos una congregación frente a nosotros. Quizás eso puede hasta cierto punto querer robarnos la fe, pero mi fe ha aumentado ahora. Amén. Sí, obviamente cuando tú tienes miles de personas que te están mirando y tú dices, quizás no hay miles ahora y de repente hay 300, 400, hemos llegado a tener hasta 600 conectados, pero luego cuando vienes a ver,
hay 7,000, 8,000 reproducciones. Sí. Es decir, que esto, y uno ya pierde la cuenta, porque lo que tienes es simplemente lo que han visto, pero los que han compartido, ya tú no lo sabes. Correcto. Son tantos que comparten, que corren por las redes, ya no la parte de sexo, esto horrible que había en las computadoras, sino lo que corre por las redes es la palabra de Dios, y Dios es bueno. Yo he podido ver en estos días cómo la palabra de Dios, cómo la escritura, porque todos ponen una frase bíblica, ¿sí? Y por ahí corre y corre y corre, y la palabra está fluyendo. Un día un pastor, yo no lo conocía, vino un domingo y predicó en nuestra iglesia por una recomendación, y él dijo, yo veo, literalmente me dijo, que la palabra va a salir y va a ir por las calles como ríos y va a correr por el mundo. Esto lo dijo hace unos quizás 4 o 5 años. Pero esto era profético, sí, porque hoy la palabra está corriendo como ríos por las redes. Y no sabes lo que escribes hoy o lo que tú estás diciendo en esta noche, no sabemos el alcance que tenga, Mario. No sabemos a dónde llegue. No sabemos quién lo va a ver. Pero para esa gente le hemos dado una palabra. Gente que sin conocerla la amamos. Un día, quizás estemos en el cielo, Mario, conversando, riéndonos, y alguien se acerque y diga, por ustedes estoy aquí. Por una conversación que les escuché, estoy aquí. Amén. Porque no tenemos idea, Mario. Pero este es un plan de Dios y tenemos que estar alineados al plan de Dios. Mario, vamos a orar. ¿Qué te parece si nos diriges en una oración y oras por Ecuador? Claro que sí. Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy porque tu misericordia es nueva cada mañana. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, porque tu brazo no se ha cortado con nosotros, porque has tenido a tus ángeles activados a favor y a disposición nuestro y de la iglesia. Padre, permítenos ser encontrados como esa novia que tú vienes a buscar. Y que en este tiempo, en estos meses, estos días que nos das para seguir enamorándonos de ti, conociendo más y aprender a sobrepasar las penas, Señor, de esta temporada y de esta pandemia, Señor, creer aún más en ti, que nuestra fe sea aumentada. Buscamos tu reino primeramente sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, con integridad a poder apegarnos más a ti, a conocerte a ti, a depender de ti, a entender que tú eres el Padre perfecto y que si hiciste una promesa, no tienes ningún deseo de no cumplir esa promesa, sino al contrario, cada una de tus promesas se habrá de cumplir en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestros negocios, en nuestras familias, matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros nietos, en fin, en nuestra sociedad misma. Por lo tanto, el día de hoy, pongo en tus manos el Ecuador, Señor. Pido, Señor, que tú hagas un milagro sobrenatural, algo que ni siquiera los expertos de salud en Ecuador pueden determinar, pero tú ya tienes la respuesta, tú ya tienes la vacuna, tú ya tienes la salud completa. Decreto un milagro sobrenatural en el Ecuador. Decreto sabiduría, sobre cada personal médico, sobre cada científico, cada persona, enfermera, personal de primeros auxilios que de una o de diferentes maneras siguen ayudando a nuestra sociedad a salir de esta pandemia. Padre, ten protección de cada uno de ellos. Cuida a cada pastor del Ecuador, Señor. Dales aliento, sopla vida sobre ellos para que ellos a su vez sean un eco de tu voz y de lo que el sistema en el reino de los cielos hace que nosotros podamos atraer los sistemas del cielo aquí a la tierra. Señor, pido que Ecuador sea conocida como una nación de fe, como una nación que se humilla delante de ti y clama a ti, y tú le respondes por ende. Espíritu Santo, es un milagro sobrenatural sobre cada persona que esté el día de hoy internada en algún hospital, en su casa, en cuarentena, que ha sido contagiada de este virus o de cualquier otra enfermedad. Escúchenme, órganos, en este momento yo llamo que vuelvan a la obediencia en Cristo Jesús y vuelvan a reaccionar y a trabajar de la manera correcta por la cual fueron creados por Dios. Ato la enfermedad y les recuerdo que no tiene parte ni suerte. No me importa cuál es el nombre de esta enfermedad,
pero ahora yo decreto que por las llagas de Jesús somos sanos. Decreto sanidad sobre tu país, decreto sanidad sobre tu ciudad, sobre tu familia, no importa dónde estés. Creo con el poder de Jesucristo que hoy por sus llagas eres completamente sano. Padre, y decreto una prosperidad sobrenatural sobre tu iglesia, sobre cada uno de tus hijos. Provéeles de ideas creativas, sabiduría, Señor, para ser administradores de las riquezas que tú habilitarás en este tiempo que para el mundo es una crisis, que para tus hijos se convierte en una oportunidad de prosperar y multiplicar, Señor. Haz que dinero de gente injusta sea transferido de una manera milagrosa sobre tus hijos justos, administradores, Señor. Que entendimos que no somos dueños, sino simplemente administradores de las riquezas que tú tienes para tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Te bendigo y te doy gracias, Señor. Pido que el pan nuestro de cada día nos lo des hoy. Sorprende a mis amigos y hermanos en esta nación de una manera sobrenatural, en el nombre poderoso de Jesús. Y nunca, nunca, nunca nos permitas olvidarnos de podernos convertir en la respuesta a la oración de alguien más. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. Gracias, Mario. Qué tremendo tiempo hemos podido pasar y tanto tiempo sin vernos, pero tenemos que volver a vernos, Mario. Así es. Vas a tener que venir con Aidita a Las Vegas y vamos a planificar algo acá con las parejas, con los matrimonios, con las familias. Así que ya estamos, veo que la respuesta ya está a vuelta de la esquina. Así que así es. Muy pronto vamos a estar juntos. Varias cosas en este tiempo. Hemos tenido, hoy es quizás cuando más ocupado estábamos. Hace 2 días estaba en Tucson, Arizona, hablando a los hombres. Y eran varios pastores que tenían muchas ganas de entrar en la red de Edwards Cole. Yo estoy hablando un poco, pero ya mensajes diferentes, pero metiéndome ahí y le dimos un mensaje para animar a un montón de pastores a entrar. Eran pastores de diferentes partes del mundo. Cerraba y entraba a otra ciudad del país a dar una conferencia de matrimonios. Y así estamos con mi esposa. Tenemos que estar diciendo, ok, déjame ver la agenda, pero es una agenda que se está apretando. Entonces, de pronto vamos a hacer algo contigo también, ya sea para matrimonios, para familias, y luego más adelante, pues ya te visito allá, pero ya para correr las motos, para ir de nuevo la ruta 66. Tenemos que hacer muchas rutas que he descubierto en estos últimos años, el perímetro alrededor de las playas de California, en fin, pero ya va a llegar ese momento. No, qué tremendo. Dios es bueno y nos va a permitir, sí. Amén. Estamos sirviéndole 100% a nuestro Señor y Él cuando decide darnos un descanso, saben ser los descansos más preciosos que nadie pueda imaginarse, porque los que aman a Dios, amén, todas las cosas les ayudan a bien. Por favor, dale un abrazo a Mayra, a las chicas. Los llevamos en el corazón. A tus padres, por favor. ¿Cómo están ellos? Claro que muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ellos, como siempre. Es que los amo mucho y que siempre los tengo en el corazón, ¿verdad? Y ojalá el Señor permita volvernos a ver físicamente, ya sea en Ecuador, ya sea en Las Vegas. Pero esta casa está abierta para ti, Mario. Muchas gracias. Mucho. ¿Sí? Bueno, pues un fuerte abrazo a la distancia. Ya pronto te voy a abrazar físicamente, pero a todos nuestros amigos también del Centro Cristiano y de Ecuador les mando un fuerte abrazo. Espero que muy pronto nos veamos y vamos a creerle a Dios por los mejores días que ya están de camino. Saludos a Aidita, a tus hijas, a tus yernos y a tus nietos. Seguro. Solamente antes de terminar, recordar a los que nos están mirando que esta noche a las 7 de la noche, recuerden los hombres, 7 de la noche, va a ser solamente un anticipo de lo que viene. Ya yo he recibido muchísimos mails, ya tengo más de 60 inscritos y mientras hablaba veo que siguen gente escribiéndose en este curso de hombres que voy a dar, van a ser solo 4 semanas. Entonces, inscríbase, necesito su correo y le voy a mandar a vuelta de correo el ID para que usted pueda entrar en este curso 7 de la noche el día de hoy. Que Dios lo bendiga. Mario, un abrazo. Que Dios te guarde. Igualmente, bendiciones. Bendiciones.